la mano, porque todos hemos padecido un rechazo. Heridas del rechazo, que muchas de ellas, lo enseñaba el miércoles, comenzaron allá cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Un padre que se asustó cuando supo que la esposa estaba embarazada y él no estaba preparado. Una madre joven que no se había casado, pero que salió embarazada y se asustó y dijo palabras que hicieron tanto daño al embrión que estaba recién fecundado. Padres que sin saber hemos rechazado algunas actitudes de nuestros hijos. No solo los bebés, antes de nacer, como recién nacidos, en nuestra vida de niños, de jóvenes, de adultos, en el matrimonio, qué sé yo, todos hemos padecido algún rechazo. Y el autor de un libro que llegó a mis manos hace unos meses, yo lo compré porque dentro del proceso de Celebremos la Recuperación, se toca el área del rechazo, del abandono, de la humillación. Yo quería empaparme un poco y este autor enfoca el rechazo desde el punto de vista demoníaco, hermano. Porque también Satanás está interesado en que tú seas rechazado. Satanás está interesado en esos bebés que sean rechazados porque allí el espíritu de muerte penetra y muchos bebés cuando fueron rechazados se vuelven mongólicos, tienen alguna deficiencia, nacen con alguna enfermedad o mueren en el vientre. Y nosotros podemos decir, pues, a saber por qué pasó. Hay una explicación que Dios tiene para que nosotros entendamos que si andamos en algún momento con algunas situaciones de depresión, de ansiedad o de problemas, muchas veces el origen van a ser situaciones que como bebé sufrimos y a lo mejor no es responsabilidad nuestra. Fue porque cayó una maldición a nuestras vidas y fuimos rechazados de bebés. Yo te aseguro que cuando tú empieces a examinar algunas situaciones de tu vida, te vas a dar cuenta que hay heridas del alma en ti, pero también hay hábitos y frustraciones. Y Dios quiere que caminemos con una vida en libertad. Amén, hermanos. Que seamos libres. Que trabajemos en algunas áreas e identifiquemos realmente qué es lo que está afectando nuestra vida. Y si espiritualmente podemos detectar, saber que hay espíritus demoníacos asociados con el rechazo. Yo tengo una hoja aquí que quiero pasar por familia porque no hice muchas copias. ¿Me quieres ayudar? Le das a una por familia para que alcance. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, el rechazo es una personalidad interna dentro del hombre que asociado a la rebelión, que es una personalidad externa, da una sintomatología que se conoce como esquizofrenia. Y la esquizofrenia la padecen muchas personas y no saben por qué. Y algunos psiquiatras detectan el problema y le dan tratamiento, hermano. Y cae el hombre en una situación en donde sin necesitar un tratamiento de un medicamento tan fuerte como puede ser ese medicamento que usan para la esquizofrenia, cae en esa trampa, porque desconocen que hay algo ligado al rechazo que ese niño o ese bebé recibió cuando estaba en el vientre de su madre. Y luego hay otros espíritus inmundos, como el temor, el orgullo, que vienen asociados al problema del rechazo. Y yo sé que es mucha información, pero hay una lista que yo saqué de este estudio, y ahí habla de ira, de paranoia, de odio, de amargura, una serie de situaciones. No quiero, yo solo llévatele, por eso te di una copia,
para que tengas una idea de cómo Satanás, amado hermano, trabaja para planear la destrucción del ser humano. Porque él no está contento que nosotros seamos los hijos de Dios. Amén. Sino que él quiere provocar siempre daño en la vida del hombre. Y claro, la herida del rechazo tiene una serie de situaciones en la vida del hombre y quizás no es mi trabajo venir y explicarte toda la parte psicológica, toda la parte psiquiátrica. No es mi trabajo, yo no soy un psiquiatra, pero yo puedo decirte que hay 3 aspectos en la vida del hombre por los cuales el hombre llega al psicólogo o al psiquiatra: heridas del alma, hábitos y frustraciones. Y entonces, esta mañana, yo quiero avanzar un poco en el tema del rechazo para ilustrarte y enseñarte. Este autor, que es reconocido, dice que el rechazo es un espíritu demoníaco y es el espíritu más destructivo que puede haber. Porque como todos en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados, dependerá de cómo manejes tú el rechazo para que abras una puerta. Y el miércoles precisamente empezábamos a estudiar que nosotros como cristianos somos soldados de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Que vivimos en una guerra espiritual y que debemos de tener la armadura puesta y conocer cuáles son las acciones del enemigo y cómo él quiere trabajar contra nosotros. Y hablé también que hay algunas puertas que abrimos nosotros como creyentes por donde el enemigo puede penetrar. Y empecé a hablar del rechazo. Y hoy quiero reforzar un poco sobre el mismo tema. Entonces, Satanás, hermanos, sabotea nuestras vidas. ¿Saben lo que es un saboteador? Entra para preparar situaciones para que aquel plan que quiere desarrollarse no se desarrolle. Y en la guerra los saboteadores van a donde el enemigo y ponen bombas en algunos lugares para sabotear los aviones, sabotear los tanques, sabotear las armas. Pues el Satanás es un saboteador. Y él, hermanos, usa el rechazo para 4 cosas. Pon atención. Nos roba la dignidad. Miren, qué tremendo. Nos roba la identidad, nos roba la posición, nos roba el poder y la autoridad. 5 cosas. Yo había dicho 4, son 5. Dignidad, identidad, posición, poder y autoridad. Cuando usted es despreciado, ¿cómo se siente? Cuando a usted le negaron un trabajo, ¿cómo se siente? Como cuando usted de niño, su padre rechazó algunas cosas que usted quería hacer, pues usted se sintió rechazado. ¿Y cómo nos sentimos cuando somos rechazados? Como cuando nos han robado. ¿Alguna vez le robaron a usted? Llegaron y le quitaron su cartera y las llaves del carro y lo dejaron a pie en la calle. ¿Cómo se sintió? Terrible, hermano. Por eso el tema del rechazo es importante que lo aprendamos. Fíjense que el rechazo evita que la gente experimente plenitud y bendición de Dios, porque Satanás nos quiere robar eso. Y es que rechazo va desde niveles como recibir una respuesta no, como no ser tomados en cuenta. ¿Cuántas veces en tu trabajo no te tomaron en cuenta? ¿Cuántas veces en tu escuela no te tomaron en cuenta? Yo fui uno de ellos. Yo no tenía mucha habilidad para el fútbol porque sufrí una lesión en mi rodilla. Y cada vez que yo quería que me escogieran, decían, no, pues ahí te vas, que se vaya Tony contigo. Como diciendo, bueno, pues le vamos a dar chance. Yo me sentía rechazado, hermano. Yo no podía ir a la par de todos los otros demás jóvenes porque con la lesión de mi rodilla yo tenía que caminar más despacio y era el último que llegaba. En toda la hora de la repartición yo tampoco lograba. Sí, pero gracias a Dios que no fue tan dañino eso para mí, sino que desafió mi carácter
y me propuse, pero eso muchas veces me hizo reaccionar violentamente ante los que me despreciaban. Yo no sé si tú pasaste eso, porque el rechazo trae falta de amor también, hermano. El rechazo provoca falta de afecto de los mismos padres. ¿Cuántas veces nosotros como padres no hemos cometido el error de rechazar o de tener preferencia con los hijos? A veces el más chiquito es el preferido. ¿Cómo le dicen al más pequeño en México? Al chimpe, le decimos nosotros allá en mi país. El pequeño es el preferido, pero el de en medio es el más desafiado y despreciado. El chavalo, dicen los nicaragüenses, ¿verdad? ¿Cómo dicen en México, hermano? El chihuín. Sí, sí. ¿Y saben qué? Que cuando te desprecian te vuelves una víctima y te ponen en una posición inestable en la vida. ¿Y cómo evitamos el rechazo? ¿Qué recursos usamos nosotros para contrarrestar en la vida diaria? Y algunos nos volvemos complacientes de la gente, queriendo quedar bien con la gente, dándole regalos para ver si esa persona nos toma en cuenta. Pero ya nos despreció. Buscamos el perfeccionismo. En el video de hoy hablaba de esa señora, de buscar el perfeccionismo para que otros se fijaran en ella, llamando la atención. O nos enojamos porque nos rechazaron y tomamos una actitud de enojo y nos sentimos despreciados y nos alejamos de las personas. Y hay amargura que crece en nuestro corazón y endurece nuestro corazón. Y por eso otras personas nos ven, no, pues ese hermanito no se le puede uno acercar. Pero fue porque antes él fue despreciado, rechazado. Y viene el orgullo. Y el orgullo es un espíritu peligrosísimo en la vida del hombre. Y en el crecimiento espiritual en la iglesia es peligrosísimo, hermano. Porque si yo como pastor no tengo cuidado y rechazo a alguien sin darme cuenta, esta persona va a usar el orgullo para venir contra mí. Sí, eso pasa. O esa persona se va a aislar. Hay muchas personas que han sido despreciadas que no quieren mezclarse con los demás. Se aíslan. O toman una decisión y usan las drogas, usan el alcohol. Abuso, se abusa de eso. Y ustedes saben que yo sufrí de eso también. Y claro, a lo mejor tú no quieras oír mucho de esto, porque en el interior de tu ser hay algo que todavía te afecta, pero yo te quiero decir algo, Dios te quiere que estés libre, que camines en plenitud, que seas un siervo de Dios, que puedas ayudar a otros. Miren que el programa de Celebremos la Recuperación tiene esa bendición. Aquellos que se han restaurado poco a poco pueden hablar de su experiencia con otros y pueden decirle, ¿sabes qué? Sí. Y yo les hablo de mi experiencia, hermano. Y ojalá mi experiencia te haga pensar a ti 2 veces antes de profundizarte en algo que te haga daño. Entonces, el que es rechazado trata de ganar a las personas, ¿verdad? Para que estas personas empiecen a quererlo, a aceptarlo, ¿verdad? Y de alguna manera evitar que estas personas te lastimen, hermano. Porque da la casualidad de que el ser humano, por naturaleza, puede a veces, sin darse cuenta, rechazar a otros. Y es que el rechazo muchas veces nos afecta porque nos sentimos desolados, abandonados, en ruinas, decía el autor de este libro. Porque se nos pierde el propósito. Isaías 42 lo podemos presentar. Isaías 42, versículos 22 y 23. Gloria al Señor. ¿Alguien que me lo lea?
Gloria a Dios. Despojados. Y aquí el autor del escritor Isaías está hablando del pueblo de Israel, hermano. Y así como quedó ese pueblo, así queda la vida de alguien que es rechazado. Dice, somos atacados y violentados por el enemigo, porque cuando yo abro una puerta y penetra el rechazo, el enemigo va a venir para robarme la bendición. Y es que cuando hemos sido robados, nos sentimos violados, expuestos, desprotegidos, vulnerables, hermano. Dice que los israelitas, cuando los enemigos llegaban para robarles la cosecha y sus bienes, se iban a las cavernas, a las cuevas y se escondían, hermano. Y ahí trataban de llevarse lo poco que los enemigos les dejaban. Satanás anda robando la bendición de nosotros. Y tenemos que entender qué áreas de nuestras vidas deben de ser trabajadas y procurar trabajar en ellas. Y reconocer, hermano, una parte importante de Celebremos la Recuperación, en los primeros capítulos, cuando habla de que nosotros tenemos que aceptar que Dios puede hacer algo en nuestras vidas porque estamos sufriendo alguna herida del alma. En el divorcio, en las relaciones rotas de parejas. Entre más años usted ha convivido, más heridas profundas hay. Cuando hay muerte de alguno de los cónyuges o hay muerte de un familiar, hay dolor en el alma. Y eso de alguna manera se mira como un rechazo. Sí, hermano. Por eso el rechazo y el espíritu de rechazo es un demonio terrible que hay que identificarlo. Dice la palabra allí que estaban cautivos, dice, y atados. Sin libertad. Y es que, hermano, Cristo ha venido para hacernos libres. Él quiere que caminemos en libertad. Pero hay áreas en nuestras vidas que todavía necesitan ser revisadas. De tal manera que podamos trabajar en ellas. Amén. Y es que entonces Dios nos muestra a Israel y cómo Dios quiere redimir a Israel, cómo lo quiere libertar. Pero ese pueblo fue rebelde, hermano. No se sometió. Y esa redención de Israel que al final trajo a Cristo a la vida de ese pueblo, porque Jesús vino para el pueblo de Israel. En las primeras enseñanzas Jesucristo hablaba de que Él había venido para su pueblo. Cuando aquella mujer le pidió liberación de su hija, le dijo, no, yo he venido para el pueblo de Israel, no para otros. Pero ahora nosotros disfrutamos de esa redención en Cristo. Amén, hermanos. Y tenemos que activarla en nosotros y hacerla realidad. Pero ¿por qué razón estamos todavía arrastrando en ese saco algunas situaciones que nos hacen daño, pero que no hemos querido aceptar que necesitamos ayuda en ellas? Eso es importante. Ahora, la idea de yo traer todo esto a tu vida es para que aprendas y desmanteles ese espíritu en tu vida. Lo saques de tu vida. Limpies la casa que puede estar contaminada con otros espíritus. Y ahí en la lista que le di, el espíritu principal es el rechazo. Pero toda la lista que viene ahí de más de 20 y tantos espíritus son espíritus que caminan con el rechazo. Y por ahí entró el rechazo y tú te sentiste que no te querían. Y esa falta de amor te hizo ser vulnerable. Y esperando amor querías dar y querías hacer sentir a los demás que tú necesitabas. Pero los demás estábamos inconscientes de ver tu necesidad.
¿Sí? Entonces, Dios en la Biblia nos habla de un pueblo que Él quería redimirlo. Y en el proceso de redención, Israel se rebeló al Señor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, todavía nos rebelamos a Dios a no entregarle verdaderamente nuestras cargas? No dice el Señor, pues venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Pero ¿qué pasa con nosotros? No aceptamos que tenemos una necesidad. Y cuando yo le pregunto algo a algún hermano, no tomen a mal esto que voy a decir. Hola hermanito, ¿cómo está? Bendecido y en victoria, pastor. Pero solo él sabe que él está pasando por una dificultad seria. Y no quiere abrir su corazón. Y tiene temor de confesármelo porque dice, él se lo va a ir a contar a Raimundo y todo el mundo. Y entonces caminamos en derrota a pesar de que Cristo nos muestra la victoria. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Dígale amén al Señor, pues gloria al Señor. ¿Ven? Entonces, así como el pueblo de Israel se volvió un pueblo rebelde, un pueblo de doble ánimo, así también nosotros a veces caminamos como personas de doble ánimo. Hay días que estamos allá en la cresta de la ola y estamos felices, pero de repente la ola empieza a bajar y empezamos a caer en crisis, en depresión, en ansiedad, nos desanimamos, ya no voy a la iglesia, ya no hago. Y hay que levantar para que esa ola vuelva a subirse y vivimos, ¿cómo se llama esto? Como las olas del mar. Entonces es importante. Israel personifica un pueblo rechazado y ustedes saben que fue rechazado. Y qué tremendo cuando es Dios quien nos rechaza, porque fue rechazado Israel por Dios, porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Y qué tremendo se vuelve eso. Muchas veces vamos a estar orando por algunas necesidades, pero no nos damos cuenta que Dios nos está en la jugada porque hay algo en nuestra vida que no le hemos entregado a Él. Y el hombre puede estar a raíz de eso caminando en pecado, porque al ser rechazado viene la ira, viene el enojo, viene la frustración, y en lugar de que te haga bien eso, te hace mal. Y entonces Dios nos muestra la personificación del pueblo de Israel para que nosotros aprendamos. Y aunque Cristo, hoy lo leímos en el capítulo 53 del libro de Isaías, dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sufrió, hermano, y fue rechazado. Su propio pueblo lo mandó a la cruz. Su propio pueblo, la gente en su pueblo, allá donde él era originario, fue donde menos milagros hizo porque la gente no le creía. Y no creer a alguien es rechazarlo. ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados por la iglesia porque a veces no quieren asistir, no quieren venir, no quieren ponerse en la onda? Y eso es un rechazo para nosotros, hermano, ¿no te has dado cuenta? Pero imagínense si yo tomara en serio cada una de esas situaciones. Varón de dolores, le digo yo al Señor, tengo que aprender. Y si Cristo vino a la tierra y fue rechazado, y fue malherido, y fue maltratado, no quiere decir que nosotros vamos a estar en esa misma condición. Pero Dios nos habla para que nos preparemos y crezcamos como iglesia y seamos fuertes en las áreas que el enemigo puede aprovechar. Y ahí es donde el rechazo debe ser entendido. Amén, hermanos. Y es que Dios tiene promesas maravillosas. Y Dios al pueblo de Israel le promete algo, pero sobrenatural. Génesis capítulo 12, verso 3. Él cuando llama a Abraham, aquel viejito, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham, mi hermano, cuando lo llamó el Señor? 75, ¿verdad? Ya estaba ruquito y me llevaba un año a mí. Y lo llama, pero le hace una gran promesa. ¿Y qué le dice? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Y qué dice? Serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Y hay una provisión para nosotros de bendición, hermano. Pero el enemigo va a venir para quitarnos esa provisión y esa bendición. Y él nos va a atacar en áreas donde más débiles somos. Y el rechazo es un área que todos la hemos vivido.
Identifiquemos el rechazo. Veamos ese espíritu como un enemigo nuestro. Amén, hermanos. Entonces, Israel se vuelve en un pueblo del pacto. ¿Se recuerdan en Deuteronomio 28? No lo vamos a proyectar porque son muchos versículos, pero allí Dios le define a Israel que era el pueblo del pacto, pero que tenía que hacer ciertas cosas para lograr la bendición. Y en los primeros 12 capítulos de Deuteronomio 28, ahí le habla de las bendiciones, cómo van a llegar esas bendiciones. Pero antes le dice, ¿sabes qué? Hemos hecho un pacto. Yo te voy a bendecir, pero tú vas a honrar a tu Dios. Tú vas a hacer esto. Y empieza Dios a darle algunas instrucciones, como la instrucción que le dio a Adán allá en el huerto. Tú eres el que señorea aquí, Adán. Tú puedes hacer lo que quieras, menos vas a hacer esto. ¿Y qué pasó con Adán? Lo que Dios le había recomendado que no hiciera fue lo que hizo. Y entonces ahora nosotros sufrimos de las consecuencias de eso, como muchos estamos sufriendo de las consecuencias del rechazo. Gloria al Señor. Entonces, hay maldiciones que cayeron sobre Israel, como fueron el cautiverio y la esclavitud, hermano. Y ustedes saben, fue invadida Israel, Jerusalén, ¿verdad? Por Nabucodonosor, destruyó la nación, se llevó cautivos a la mayoría y estuvieron 70 años en cautividad. A mí Satanás me tuvo cautivo en el alcoholismo más de 30 años, hermano, hasta que llegó la luz de Jesús a mi vida. Amén. Y así ha llegado la luz para cada uno de nosotros. Y en el tiempo en que fui cautivo y esclavo, hubo destrucción y desolación para mi vida. Y esa desolación recayó sobre mi familia. Y las consecuencias de mi pecado tuvieron consecuencias en otros, porque eso es lo que pasa. Es la carambola. Usted sabe lo que es carambola, ¿verdad? Le pega una bola en el billar y plim, plim, plim. Así es Satanás. Él le hace al líder a la cabeza para que de ahí vayan cayendo todas las demás cabecitas. Y mire cómo fue Dios de bueno. Dios envió profetas. Envió a Isaías, envió a Jeremías, envió a Ezequiel para hablarle al pueblo. Como hoy Dios te está enviando evangelistas, pastores, predicadores que vienen para hablarte, para recordarte que tú puedes tener una libertad absoluta en Cristo, pero tú tienes que hacer algunas situaciones. Amén, hermano. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Israel? Violó el pacto. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Hacemos algunas cosas que nos convienen a nosotros. El Señor nos dice, tal cosa no la hagas, pero nosotros a veces, el domingo pasado les enseñaba yo sobre cómo la oración tiene poder cuando nosotros tenemos la conexión con el Señor. Pero ¿cuánto tiempo oramos nosotros diariamente? ¿Qué conexión estamos teniendo con el dueño de esa conexión importante? ¿Cuánto tiempo yo oro en la mañana? ¿Cuánto tiempo yo estudio la palabra? Que era lo que Dios le pedía al pueblo del pacto, que no se involucraran con otros pueblos. Y cuando llegaron a la tierra prometida, lo primero que hicieron fue los hombres mezclarse con mujeres impías. Y eso es lo que en la práctica el creyente anda haciendo, oyendo las voces no de Dios, sino que otras voces. Y caemos en la trampa del enemigo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hubo un pacto quebrantado y Dios, aún así, se recuerdan en el tiempo de los jueces, cuando no habían reyes, pero no había un líder que se levantara después de Josué. Vinieron los reyes, hubo una serie de situaciones en el pueblo que Dios le permitió. Pero hubo un tiempo, en el tiempo de los jueces, que Dios se les alejaba un tiempo. Y cuando Dios no estaba presente, ese pueblo sufría. Y de repente se arrepentían y Dios volvía, porque Dios es amoroso y misericordioso. Tenemos un Dios maravilloso. Algunos creen que no es así, pero sí lo es. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros a diario que deshonran a Dios? Sin embargo, cuando clamamos y levantamos el rostro hacia Él, ¿qué es lo que Él hace? Ser misericordioso, hermano. Y Él fue con Israel.
Todo este pueblo no escuchó a los profetas. Persiguieron a los profetas, asesinaron a varios profetas. Y entonces vino un juicio y una ira contra Israel. Y muchas veces nosotros vamos a pasar por juicios, por la ira de Dios, precisamente porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces vino un tiempo de desobediencia y de rebelión, y vino un tiempo de apostasía del pueblo, donde se olvidaron de Dios. Cuidado con nosotros, hermano. Es cierto que a veces estamos débiles en algunas áreas, pero no nos olvidemos del Señor. No dejemos esa palabra maravillosa que Él ha dejado para nosotros, para que seamos edificados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos deja la Biblia, un libro maravilloso, un libro que tiene tantos consejos y tantas promesas, pero algunos no los leemos hasta el domingo, cuando venimos a la iglesia. Y a veces por aquí nos entra y por aquí nos sale, porque es la naturaleza del hombre. Qué difícil para Dios poder meternos en el carril de Él. Y entonces el pueblo de Israel vivió en desolación, en cautiverio, en duelo, en tristeza, en depresión y en devastación. Y el mundo actual espiritualmente vive de esa manera. Hay gente que no conoce de Dios, pero nosotros somos los llamados, hermanos, a traer redención a través de llevar a que la gente conozca de Cristo, porque en Cristo hay redención, hay sanidad, hay liberación. Lo que pasa es que muchas veces, por la falta de comunión con Él, no estamos viendo la respuesta que Él quiere dar a nuestras vidas. Y somos presas las familias, los matrimonios, de influencias espirituales. Y ese espíritu del que hoy estoy hablando, que está allí, se cierne sobre muchos de nosotros, y nosotros abrimos puertas para que penetren otros espíritus que nos vienen a hacer daño. Entonces, Dios quiere traer restauración como Él la quiso traer a Israel. Y quiero que proyecten Isaías 54:1 y luego Isaías 60:1. La pastora, ¿dónde está? Oh, quería que me regalara agua. Alcánceme la botella, por favor. Gloria al Señor. Isaías 54:1. Gracias. Mire lo que dice la palabra. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hay que entender este mensaje. Es un mensaje para Israel. ¿Qué dice 60:1? Levántate, dice, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Palabras que cuando las tomamos nosotros al hablar de Israel, Israel estando cautivo, hubo palabras de promesa de Dios. Le prometió que al final de los 70 años iba a venir una redención, una restauración. Y parte de estos versículos lo que están haciendo es orientándonos a ver que realmente el Señor traía una palabra para el pueblo. Y es que la Biblia, hermanos, aunque algunos dicen que hay mucha historia en la Biblia, yo estoy de acuerdo, pero no es tanto la historia universal que está puesta aquí, sino aquí hay una historia de redención, hermano. Un día el mundo va a ser redimido. Y un día toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo cuando Él gobierne la tierra, y ustedes lo saben. Pero ahora la palabra de Dios trae ese mensaje de libertad. Y Dios quiere que a través de Cristo el mundo entienda que hay un enemigo sobre su iglesia que debe de ser identificado. Y por eso
es que yo estoy enseñando esto a la iglesia. Y nos enseña de Israel como para que veamos el ejemplo, hermano, de cómo Israel perdió la redención. Ahora el pueblo de Israel, el pueblo escogido, no está limitado Israel a oír el mensaje del evangelio, porque hay muchos israelitas que son creyentes de Cristo. Pero en general, el pueblo de Israel todavía espera la venida de Jesucristo. Imagínate tú. Y saben ellos que la Biblia tiene un Nuevo Testamento, pero ellos solo revisan el Antiguo Testamento. Y no creen que Cristo vino, ellos esperan el Mesías, el engaño del enemigo. Pero es parte de que ellos, al no verse entregado a Dios y hecho su voluntad, pues hubo un divorcio, hermano. Dios se divorció de ese pueblo. Tal vez no técnicamente, pero para que entiendan ustedes. Y ahora Él se casa con la iglesia de Jesucristo, con nosotros, o por lo menos se va a casar, ¿verdad? Y es la novia que está preparando para las bodas del Cordero. Ahora Él está preparando su iglesia. Y ahí pueden venir cualquiera, ¿verdad? Pueden venir los israelitas, pueden venir judíos, pueden venir griegos, el mundo. Dispuesto está el Señor a traer redención. Amén, hermano. Entonces, ya en el libro de los Hechos, cuando llega el Espíritu Santo para crear la iglesia, allí el pueblo que es rescatado en ese primer día del origen de la iglesia, el pueblo israelita, hermano. Allí en el libro de los Hechos llega la salvación a Jerusalén. ¿Se recuerdan ahí en el capítulo 2 de Hechos? El derramamiento del Espíritu Santo fue para la iglesia judía, que no existía la iglesia, se originó la iglesia ahí, pero llegó para los judíos. Pero Dios tenía preparado el mensaje también para los que no eran judíos. Y gloria a Dios por nosotros que hemos sido incorporados y ahora somos su pueblo. Amén, hermanos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Esto que estoy enseñando es importante porque tomamos de ejemplo al pueblo de Israel para entender que ese pueblo ha sido despreciado, ha sido rechazado. Ha habido un rechazo de Dios por su actitud. Y el Señor quiere que entendamos que Él quiere restaurarnos. Pero el enemigo también está viniendo con el rechazo para hacernos daño. Y quiero yo enseñarte algo sobre cómo entra el rechazo a la vida del creyente. ¿Y sabes cómo es que entra el rechazo? Cuando no recibimos amor, ¿no? Cuando no recibimos la aceptación que Dios desea que recibamos. Y allí es un punto importante, porque cuánto amor estamos necesitando cada uno de nosotros. Ponte a pensar. ¿Qué amor estás recibiendo de tu familia o de tus vecinos o de tus hermanos? Ser amado y aceptado, hermano, es una necesidad humana básica. A veces tratamos de ser fuertes y decimos que no necesitamos a nadie o que no nos importa lo que los demás piensan. Pero eso no es del todo cierto, hermano. De hecho, quiero decirte que cuando hablamos de esa manera, puede ser una señal de que estamos experimentando rechazo en algún momento. Porque cuando somos rechazados, nosotros nos autoanalizamos y decimos, bueno, de todo modo ni me importa. Pero no es cierto. Hay una herida allí en el alma por la falta de amor. Y qué tremendo es cuando caminamos sin amor. Porque Dios ha creado en nosotros, hermanos, el deseo de amar y de ser amados y aceptados. Necesitamos recibir el amor de nuestras familias y de nuestros semejantes. ¿Por qué creen que promovemos nosotros la familia dentro de la iglesia? ¿Por qué creen que nosotros cuando venimos llamamos a un abrazo, a saludar a los hermanos, a vernos, a desearnos y a decirnos cosas bonitas? Porque todos tenemos algo en nuestro ser que anhela que seamos aceptados y reconocidos.
Pero obviamente, quizá lo más importante, hermanos, es que anhelamos recibir el amor de Dios. ¿Cuántos necesitan recibir el amor de Dios? Amén, hermanos. Entonces, cuando no recibimos ese amor, sentimos rechazo. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se manifiesta ese rechazo? ¿Sabes cómo se manifiesta? De dos maneras: con temor y con orgullo. Diga conmigo, temor y orgullo. Y entonces, el espíritu de rechazo, el espíritu de temor y el espíritu de orgullo es una tríada peligrosa que puede entrar a la vida del hombre. Y tú no te puedes dar cuenta, pero te está haciendo daño. Entonces, ¿cómo se manifiesta el rechazo? Nos volvemos temerosos, pero también nos volvemos orgullosos. Y miren lo que dice el temor. Aquí escribí algo. Ya no puedo confiar en nadie. Me hicieron mucho daño, así que le tengo miedo al compromiso y a las relaciones cercanas. Sí, porque entramos en temor. Cada vez que nos van a presentar a alguien, estamos expectantes de cómo, si nos va a aceptar esa persona. Hay temor, ¿no te ha pasado a ti? Que por las experiencias del pasado donde te han rechazado, hoy vas a conocer a alguien y estás temiendo, te da miedo que esa persona no te reconozca ni te acepte. ¿Y qué dice el orgullo? Dice el orgullo así: yo puedo hacerlo mejor solo. Todo el mundo me ha hecho daño y por eso no necesito a nadie en mi vida. No necesito ayuda. Sí, es una reacción. Yo lo puedo hacer a mi manera. Entonces, miedo y orgullo es la reacción de un rechazo. Y Satanás, nuestro enemigo, sabe entonces cómo destruirnos haciendo uso del rechazo. Y va a utilizar ese temor y ese orgullo para abrir la puerta a toda clase de opresión demoníaca en nuestras vidas. Y entonces ahí está la lista de espíritus que pueden hacerse presentes. Te los di para que te los lleves y los estudies. Y estés aprendiendo del tema. Amén. Entonces, este autor dice que en el ministerio de liberación que él encabeza, uno de los demonios más frecuentes que se manifiestan cuando están liberando el espíritu de rechazo, que viene acompañado de miedo y de orgullo. Y él habla de una palabra, diga conmigo, ánimo dual. Diga otra vez, ánimo dual. Porque el rechazo también le abre la puerta a otro espíritu que se llama rebelión. Diga conmigo, rebelión. Y entonces el enemigo, al abrirse esas puertas, da la oportunidad a colocar dos personalidades demoníacas en el interior de un individuo. De manera que nunca puede desarrollar una personalidad estable. Y por eso la esquizofrenia. Todos oímos hablar de la esquizofrenia. Yo tengo, donde vivo, 2 vecinos que sufren de esquizofrenia. Y el origen de ese caso pudiera ser un rechazo y el acompañar al rechazo de miedo y de orgullo. Entonces, el rechazo se vuelve una personalidad interna en el individuo y el espíritu de rebelión se vuelve un espíritu externo. Entonces, esto se hace presente, hermano. Amén. Ahora, esta personal de ánimo dual, ¿qué quiere decir? Estamos arriba en la ola y a veces estamos abajo. Y Santiago, más adelante vamos a buscar el versículo, habla precisamente de eso en el creyente. Cómo a veces somos
fluctuantes en nuestra manera espiritual de ser. Y algunas veces es producto de miedos y de temores que hay en nuestra vida, producto de ese rechazo que quizás vivimos cuando todavía éramos niños. ¿Ven, hermanos? Entonces, estos espíritus pueden venir, pueden gobernar al ser humano y van a tratar de compensar aquellas cosas que realmente al hombre le hacen daño. Y entonces, ¿qué sucede con muchas personas que han sido rechazadas? Estas personas pueden volverse rebeldes con los demás, ¿verdad? Y esa rebeldía es para protegerse del dolor y evitar que se aprovechen de ellos. Sí, hermano. Yo sé que es un tema un poco difícil, pero le pido al Señor que tú lo puedas entender. Entonces, cuando nosotros, a raíz de ese rechazo que el jefe nos provocó, empezamos a comportarnos mal en nuestro trabajo y no hacer las cosas como Él nos dijo, porque entra el espíritu de rebeldía. Y luego, como no nos dan, porque empezamos a chocar con nuestro jefe o con la persona que nos despreció y nos volvemos rebeldes, no nos dejan hacer muchas cosas, empieza a haber amargura dentro de nosotros. Y esa amargura la manifestamos contra los demás, porque empezamos a también nosotros a rechazar algo que nosotros sentimos que esas personas tienen, pero que no lo tienen, porque quien originó el rechazo fue nuestro jefe, pero empezamos a rebelarnos en el trabajo. No sé si a lo mejor a ti nunca te ha pasado, pero hay personas que explican de esa manera. Y nos volvemos rebeldes, y en la iglesia sucede eso también. Cuando tú te sentiste rechazado por alguien o sentiste que tu pastor te rechazó porque no te saludó, porque no te tomó en cuenta en alguna de las decisiones. Y nos sentimos rechazados y nos rebelamos y nos volvemos rebeldes. Amén. Y entonces pasa que a veces no sentimos que nos han rechazado. Y entonces se vuelve esto un ciclo en la vida de la persona. Se vuelve como una onda expansiva porque tú rechazaste, mejor dicho, te rechazaron, tú rechazas y el que sintió el rechazo sigue rechazando a otros. Parece mentira. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos en el tiempo? A ver la pastora. ¿Qué pasó con la pastora? ¿Qué se hizo la pastora? Que no se fue nadie con ella. Solo ella está. Ok. Bueno, gloria al Señor. Bueno, pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Yo te quiero decir esta mañana lo siguiente, hermano. Dios no quiere que estemos destruidos, que estemos estropeados, que estemos confundidos, deprimidos, tristes. Dios no quiere que nuestra vida sea una vida difícil. Algunos dicen que nuestra vida sea un infierno mientras estamos en la tierra, ¿verdad? Dios quiere darnos vida y ahí en Juan él habla de que Satanás vino a destruir, a robar, dice, pero él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces Dios quiere que aprendamos a identificar qué áreas de nuestra vida están haciéndonos daño. Y si el rechazo es un área en donde Dios sabe que necesitamos trabajar, que nosotros aceptemos, hermanos, que hay algunas heridas en nuestra alma que ha venido producto del rechazo. Y que trabajemos en él, porque si usted ha sido rechazado, póngame atención, y usted no trabaja en el rechazo, todo el tiempo, aunque el rechazo haya sido cuando usted fue un niño, todo el tiempo usted va a estar reaccionando con ese mismo espíritu, porque ese espíritu no ha sido echado fuera. Y aunque usted no crea, el espíritu de rechazo regresa con 7 más.
Y va a venir a su vida y va a estar ahí haciendo un juego en su vida. Y usted todo el tiempo, sin darse cuenta, va a rechazar a las personas. Y usted dice, no, pero es que hay algo en mí que me dice que esta persona no. Lo que hay es el espíritu de rechazo en su vida que lo está atormentando. Y mientras usted no lo eche fuera, usted va a rechazar a otras personas sin darse cuenta. Y a lo mejor ni se da cuenta. Y otros le pueden decir, pero como va desarrollándose el espíritu de orgullo y hay un miedo dentro de usted, usted tiene miedo de que aquellas personas puedan hacer una buena relación con usted. Y entonces es más fácil rechazar que aceptar a esa persona. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Sí, esa es la realidad. Entonces, celebremos la recuperación, la hemos puesto dentro del ministerio porque yo sé, hermano, que muchos hermanos no han desarrollado un ministerio, ni se han comprometido a servir, ni han hecho algo que Dios quiere hacer en sus vidas por ese miedo, por ese temor, por el rechazo que vivieron, porque todavía andamos siendo atormentados por diferentes demonios. ¿Y qué dice la lista, hermanos? ¿Cuántos demonios están presentes? Ira, dice, enojo, inseguridad, acusación, depresión, lujuria, etcétera. Podría pasar muchos minutos leyendo, pero esos espíritus, algunos de ellos, a raíz de que se abrió la puerta del rechazo, penetraron a su vida. Y hay días que usted se siente solo, hay días que usted se siente enojado, hay días que usted se siente desesperado, hay días que está con desánimo, hay días que está en desaliento. ¿Y sabe qué? Son espíritus inmundos atormentando su mente, su corazón y su manera de vivir. Pero Dios, Él quiere hacernos libres. ¿Cuántos creen esto? Yo quiero que tú vengas los miércoles, hermano. Vamos a empezar a enseñar un poco más de cómo vamos a ir cerrando esas puertas. Porque son muchas puertas las que abrimos. Hay muchas. Todavía ahora solo estoy enseñando un poquito del tema del espíritu de rechazo. Pero hay otros espíritus inmundos haciendo daño en nuestras vidas que debemos de trabajar. Cierre los ojos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos avisas, nos enseñas, Señor, que si bien es cierto, hay heridas en nuestra alma, heridas por el rechazo, heridas por el abandono, heridas por la injusticia, heridas por el desprecio, tú tienes una solución para nuestros corazones. Y hoy tú quieres trabajar en nuestras vidas. Ayúdanos a identificar aquellas áreas que el enemigo ha hecho suyas en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a identificar ese espíritu de rechazo y a echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús, para que seamos libres, hermanos, para que Dios venga y haga maravillas en nuestras vidas, para que empecemos a ser esos siervos del Señor libres y que podamos desarrollar nuestro ministerio, porque todos tenemos un ministerio en la iglesia que desarrollar. Todo el Señor quiere ponernos a trabajar. Pero si el temor, el miedo, la injusticia, el abandono, el desprecio están haciendo mella en tu vida, el Señor quiere hacerte libre. En el nombre de Jesús. Sé libre, hermano, y empieza a trabajar. Si esa soledad te está haciendo daño, recházala en el nombre de Jesús. Si eres impaciente, si te sientes inferior a otros, si te frustras rápidamente, el Señor quiere echar fuera esos demonios de tu vida. Ese demonio que te acusa, ese demonio que trae depresión, ese demonio que trae injusticia, ese demonio que te culpa, ese demonio que te ha hecho muy sensible, ese demonio de adicción, ese demonio de aislamiento, ese demonio de autorrechazo, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte para el próximo miércoles. Estoy viendo que cuando empezábamos a las 6 era más difícil que vinieran. Lo pusimos a las 6:15 y todavía la gente no está llegando a tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a las 6:30 los estudios y vamos a terminar hasta las 7:30. Y a las 7:35, 40 vamos a empezar lo que es el discipulado, para que te dé tiempo de llegar. Amén, hermanos. Pastora, quiero orar para ser despedidos.
Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos a cada persona que vino hoy en la iglesia. Te pido que las bendigas, que los ayudes, que los prosperes, Señor. Te pido que esta semana sea una semana extraordinaria en todas las áreas, Señor. Que donde quiera que ellos vayan, ellos representen lo que son los hijos tuyos, realzan con todo tu pueblo escogido por Dios. Amén, amén. Señor, queremos que Dios resplandezca en sus casas, Señor Padre. Ahí donde ellos viven, con sus familias, Señor. Que tú seas el centro de atención, que tú seas el número uno en sus vidas, Señor Padre. Y que ellos puedan ver la mano tuya poderosa, resolviendo cada problema que ellos se encuentren, resolviendo cada situación como si tú lo resolvieras, Padre. Porque tu forma es mejor que la que nosotros podemos hacer. Porque tú caminabas en amor y nosotros todos debemos de caminar en amor. Trayendo el amor en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con cualquier persona que nos encontramos en el camino. Sé tú con ellos, Padre. Fortalécelos en cualquier necesidad que ellos tengan. Los bendecimos con toda bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer la declaración de la oración, hermanos. Voy a orar para declarar la oración sacerdotal que siempre la declaramos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Estamos despedidos, hermanos. Aquí nos vemos el miércoles a las 6:30. Y acuérdense algo, el 1 de